Abuelitos, vamos, ¿confirman? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a un webinar sobre de qué se trata el entrenamiento avanzados MTC-INE. ¿Sí? Este es un entrenamiento muy especial porque es el último nivel del desarrollo académico en MikroTik. ¿Sí? No hay nada más complejo en materia de ruteo y construcción de redes de gran escala. Quizás hay especializaciones de otras cosas que profundizan otros conceptos, como por ejemplo el avanzado de calidad de servicio, el Traffic Control Engineer, ¿sí? El TCE, el avanzado de seguridad, el Security Engineer, ¿no? Que está bien, profundizan en algunos conceptos más específicos dentro de la necesidad que abordan. Traffic Control para priorización de tráfico, seguridad para proteger redes y routers y servidores. Pero cuando hablamos de construir redes grandes, el MTC-INE es el último nivel. ¿Y qué pasa? Es un entrenamiento apasionante porque es como que todo lo que estaba desordenado en tu mente cuando vos fuiste aprendiéndolo empieza a tomar sentido, ¿sí? A adquirir coherencia. Todo empieza a tener una razón de ser. Entender hacia dónde vamos, qué es el MTC-INE, por qué es importante el BGP, qué carajo es el BGP, ¿sí? ¿Qué es el MPLS? ¿Qué son las BRFs? ¿Para qué sirven? ¿Sí? Políticas de ruteo o tablas de ruteo independientes. ¿Qué es una tabla de ruteo independiente? Si yo ya tengo tablas de ruteo. Entonces, vamos a tratar de tener ese panorama. Como de costumbre, recuerden, estoy atento a sus manos, ¿sí? Recuerden, dentro de Optimix, abajo a la derecha, tienen el botoncito para levantar la mano. Objetivo de esta posición: recorrer las necesidades funcionales de las redes de gran escala en relación a el manejo de mucho ancho de banda, proveedores de usuarios, el manejo de circuitos de interconexión complejos, y analizar cómo intervienen el OSPF, el BGP y el MPLS en estos objetivos. Entonces, primero, refresquemos el tema de balanceos, ¿sí? Cuando nosotros queremos desarrollar redes de gran escala, tenemos que empezar a repartir la carga. Entonces, primera técnica de balanceo que aprendimos en el avanzado de ruteo, el SMP, una ruta con dos gateways. Nosotros vimos en el entrenamiento de MTCR la definición de rutas con dos gateways, ¿sí? Este concepto implica la posibilidad de hacer balanceos. Vamos a analizar los objetivos directamente con la red de MTC-INE, que es la red del entrenamiento avanzado, ¿sí? Entonces, decíamos, rutas con dos gateways. Nosotros vamos a trabajar en el MTC-INE con una topología de red ISP. La red ISP va a estar compuesta por un BGP norte y un BGP Sur. Esto que están viendo acá, este grupo de 4 routers, es la topología de red del laboratorio de MTC-INE. O sea que cada uno de ustedes, durante el entrenamiento de MTC-INE, va a tener esto. Va a tener una red compuesta por un router BGP norte, que es el que se conecta a dos carriers en el norte, un router BGP Sur, que se conecta a un carrier en el sur, y dos routers de servicio, ¿sí? Esta es una topología desarrollada para este entrenamiento, que obviamente sigue los lineamientos de la estructura oficial de MikroTik. Entonces la idea es, tengo un BGP norte conectado hacia Internet, ¿m? Y una LAN. En esta LAN tengo múltiples routers de servicio. Acá tengo uno y acá tengo dos. La idea de esta topología, similar a la que habíamos visto en los entrenamientos de primer nivel, ¿sí? El NA y el avanzado de ruteo, es que estos routers de servicio le entreguen Internet a nuestros usuarios y a través del router de borde salgan a Internet. Nosotros habíamos hablado en los entrenamientos en el avanzado de ruteo que cada uno de los routers de servicio iba a estar operando con direccionamiento privado, no iba a estar haciendo máscara, no íbamos a activar el connection tracking, y de esa forma el único router que iba a estar estableciendo enmascaramiento hacia Internet iba a ser el router de borde, que era el que tenía IP pública. Voy a ver si quiero chequear las manos levantadas por las dudas.
Entonces, esa es la topología que tenemos en el entrenamiento de MTC-INE. Solamente que acá, cuando ustedes ven el router, los routers de servicio, router de servicio 1 y router de servicio 2, van a salir a Internet a través del BGP Norte, pero el router de servicio 1 y el router de servicio 2 también puede salir a Internet a través del BGP Sur, ¿sí? Porque tenemos dos conexiones a Internet. La idea es que podamos desarrollar una topología de un ISP que tiene dos salidas a Internet, ¿sí? Digamos que esta es una provincia en el norte de mi país, esta es otra provincia en el sur de mi país, y en ambos lados tenemos conexiones a Internet. Y en el centro de la provincia tenemos routers de servicio en las distintas localidades donde damos Internet. Esto también podría aplicar en una ciudad, ¿sí? Donde tengo dos extremos conectados a Internet y rutas de servicio intermedios que están conectados a los paneles, a la OLT, a la red de servicio de mis usuarios. ¿Estamos? En este plan, nosotros acá tenemos esta visión original del entrenamiento avanzado de ruteo, donde cada router de servicio sale por el router de borde. Pero ahora fíjense que tenemos una novedad, que es que cada router de servicio tiene dos routers de borde, como vemos acá. Un router de borde por el norte y un router de borde por el sur. O sea que podemos salir a Internet por los dos lados. Ahora uno dice, ok, salgo a Internet por los dos lados. Entonces salgo por el norte y si el norte se cae, salgo por el sur. No, salgo por el norte y por el sur todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Tengo un balanceo PCC? No, tengo rutas default con dos gateways. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en la red y vamos a empezar a ver de qué se trata esto. Yo tengo acá un router de servicio, el router de servicio del alumno 6. Esta es la configuración que quedó del último entrenamiento de MTC-INE de Manuel Patrón, un compañero. Entonces acá vemos que este router de servicio tiene una conexión hacia la WAN norte, hacia el router de borde del norte, o sea que tiene una ruta default por OSPF, ¿okay? O sea que el BGP norte le está entregando por OSPF la ruta default. Estas son todas configuraciones que paulatinamente van a ir desarrollando ustedes durante el entrenamiento, ¿sí? Entonces vamos a ir acá al BGP Norte, que es el router que le da internet a ese router de servicio. Entro al BGP 1, que es el BGP del norte, de Manuel Patrón. El direccionamiento que nos comunica con el router de servicio 1 está en el Ethernet 2. Entonces le vamos a cambiar el nombre. En el Ethernet 2 vamos a decir que es la LAN de transporte que me conecta con el router de servicio 1. Y el Ethernet 4 es la LAN de transporte que me conecta con el router de servicio 2. El Ethernet 3 en todas las redes de laboratorio siempre es la LAN de servicio, con la que le entregamos servicio a Doña Rosa. Y el Ethernet 1, fíjense, estas son dos interfaces que nos conectan a la LAN, a un router de servicio a otro. El Ethernet 1 es la WAN de transporte que nos conecta con el carrier, ¿sí? O con los carriers. Vamos a decir que es la WAN hacia el norte. ¿Por qué? Porque en la red de laboratorio vamos a ver que todos van a tener dos carriers, ¿sí? De hecho, en la red de laboratorio vamos a tener dos carriers por el norte y un carrier por el sur. Así es la red en la que vamos a trabajar en el MT6. Todo esto es para aplicar rutas SMP. Entonces, este router, el BGP Norte, está estableciendo OSPF y también tenemos que tener el OSPF establecido en el BGP Sur, ¿sí? El router de borde que por el sur también nos conecta a Internet. Entonces, acá tenemos que tener OSPF también establecido. Como ya les comenté durante el entrenamiento, los routers del sur, el BGP Sur, van a estar operando en router OS7, como ven acá, ¿sí? Esto va a ir desarrollándose paulatinamente. Entonces acá tenemos el área backbone, establecidas las interfaces y la instancia OSPF, ofreciendo OSPF en la red para que los routers de servicio
tengan salida por el norte y por el sur. ¿Mm? Esta es la configuración que vamos a trabajar durante el entrenamiento MTC-INE, como les decía. Entonces vamos a verificar que haya, este es el BGP Norte, acá tenemos el router de servicio, uno de los routers de servicio, el router de servicio 1. El router de servicio tiene que estar estableciendo OSPF hacia el norte y hacia el sur. Entonces publicamos el segmento hacia el norte y el segmento hacia el sur. Vamos a decir que esta es la red OSPF hacia el norte y esta es la red OSPF hacia el sur. Entonces tenemos que tener dos interfaces estableciendo OSPF. Acá estamos viendo que hay una sola, el Ethernet 1, la WAN norte, porque la que está hacia el sur está deshabilitada. La última etapa del entrenamiento de MTC-INE vamos a ver MPLS, y para eso tenemos que hacer distintas pruebas de failover para verificar que la salida de Internet pueda establecerse por el norte o por el sur indistintamente, y vemos cuáles son las implicancias del MPLS. El MPLS lo que produce es que la lógica de ruteo deja de ser procesada por los algoritmos de ruteo tradicionales y la lógica de retransmisión de tráfico empieza a ser realizada por un conjunto de algoritmos que toma las decisiones en base a las etiquetas que tienen el tráfico. Entonces, para poder controlar y verificar ese funcionamiento, producimos caídas constantemente de distintas formas, ¿sí? Entonces acá vamos a decirte que esta es la WAN de transporte hacia el norte y esta es la WAN de transporte hacia el sur, ¿sí? Este es un router de servicio que sale por el norte o por el sur. Ahora tendríamos que tener OSPF por ambos lados. Routing OSPF, ahí está, ¿sí? Las dos interfaces están estableciendo OSPF hacia el norte o hacia el sur. Entonces el router de servicio puede salir por el router de borde del norte o por el router de borde del sur. Ahora, algo interesante que diferencia a la lógica del entrenamiento MTC-INE con respecto a los entrenamientos anteriores es que en los entrenamientos anteriores típicamente el router de borde era el que hacía enmascaramiento, ¿sí? Acá en cambio vamos a ver que este router de servicio tiene sus propias IPs públicas, ¿eh? Tiene el segmento 66. Este es un segmento de IPs públicas, o sea que cada router de servicio va a tener su rango de IPs públicas y por ende cada router de servicio va a tener su enmascaramiento. El router de borde ya no enmascara más, porque el router de borde publica los segmentos de IP públicos a través del BGP. O sea que la retransmisión de tráfico del router de borde es totalmente bidireccional mediante una retransmisión de paquetes, no de conexiones. Por eso vamos a ver que el BGP, por ejemplo acá el BGP 1, solo enmascara, saliendo por la IP pública, a lo que provenga del segmento de IPs privadas, ¿sí? Pero todo tráfico que el router BGP Norte esté transportando que provenga de IPs públicas no va a sufrir enmascaramiento. Esa es una de las premisas que tiene la operación BGP. El router de borde ya no enmascara, sino que retransmite de forma bidireccional. Vamos a ver acá el OSPF del BGP Sur. El BGP Sur es el equipo que tenemos acá. Este equipo también establece OSPF con los dos routers de servicio, ¿sí? O sea que el BGP Norte establece OSPF con los dos routers de servicio, el BGP Sur también establece OSPF con los dos routers de servicio. Pero recuerden que el BGP Sur, vamos a ponerle el nombre del compañero, ¿cómo se llamaba? Manuel Patrón. Identity, BGP2, Manuel, BGP2 o BGP Sur. Bueno, acá el router de servicio, contame, Carlos. Sí, buenas tardes, Inge. Una consulta, con los routers de servicio no se hace BGP, puro CPF ahorita. No, tal cual, tal cual. ¿Sabes por qué? Resulta que, o sea, durante la clase vamos a ver un poquito de IBGP,
En realidad, al final de la red, durante el entrenamiento, hay un conjunto de routers que tienen el modelo de todas las configuraciones acá. ¿Sí? Estos routers están encendidos durante el entrenamiento y son modelos de configuraciones para que vos puedas entrar y, supongamos, termina la clase y decís, che, vamos a ver cómo se configura el IBGP. Entonces te metes acá y ves el caso de un alumno hipotético 33, que es el que tiene implementado el IBGP. Resulta que el MPLS solo trabaja con ruteo estático o OSPF. ¿Mm? El MPLS no puede operar, el MPLS no puede operar o desarrollarse cuando la tabla de ruteo es generada por BGP. Entonces, el ruteo interno, más allá de que OSPF tiene muchas ventajas para el ruteo interno, porque el hecho de trabajar en base al estado de los vínculos nos permite que la información sea mucho más dinámica cuando se desenchufa una interfaz es excluida del ruteo, pero además es la base para que luego podamos implementar MPLS. Entonces, por eso es que todo lo que es ruteo interno se hace con OSPF. Entonces, salimos y vuelvo a entrar a router 6, que es el compañero que agarré, ¿eh? Entonces, lo que quería ver acá, estas son las IPs que me comunican con los distintos routers de servicio, eh, es que acá el router de servicio 1 tiene que tener dos gateways, o sea, una ruta con dos gateways, saliendo por la 10221, que es el gateway norte, y la 10223.254, que es el gateway sur. Al establecer OSPF hacia ambos lados y tener el mismo costo hacia ambos lados, tendría que tener las dos opciones como rutas default. Entonces no sé por qué está considerando solamente la salida por el norte. Acá en la instancia if installed y en el BGP sur routing OSPF originate default if installed. Está entregando OSPF. No hace falta esto. Estáticas, conectadas y nada más. Y tenemos acá. Vamos a hacer all. Ahí está. Todas las interfaces están hablando de SPF. El área backbone 000. Vamos a ver en el BGP Norte cuál es el router que usé yo durante el entrenamiento. 11, yo fui el alumno 11, el router de servicio 1, que es lo mismo, tengo OSPF solo hacia el norte, hacia el sur está conectado, el OSPF tiene establecidas las dos interfaces, muy bien, y el BGP sur está haciendo OSPF con los routers de servicio. Vamos a ver, routing, OSPF, interfaces, vamos a indicar que difunda por todas. Contame, Carlos. No sé si pudiera hacer algo de routing filter. No permita. No, en OSPF no tenemos routing filters. No, no están indicadas. If instale de nuevo, está muy bien. Estáticas. No. A ver si ahí le gusta. La idea es que el router de servicio tenga dos gateways, ¿sí? Entonces que pueda salir por el norte o por el sur. 10.220, 3.254. Esa sería la operación de un SMP. Obviamente acá lo estoy estableciendo mediante una ruta estática, ¿no? No. La ventaja que tiene la definición de rutas SMP mediante rutas estáticas es que las podemos hacer desbalanceadas, ¿se acuerdan? O sea que podemos enviar más tráfico por el sur que por el norte, por ejemplo. Cuando la ruta SMP es establecida dinámicamente mediante los UPF, siempre se desarrolla con balanceo 50-50. Bueno, tengo que ver por qué la ruta default no se está levantando en SMP. Así que hasta le voy a poner instancia 111 para que sea un backup de la ruta CPF. ¿Sí? La ruta CPF tiene distancia 110, la ruta estática distancia 111. Contame, Joel. Con respecto a lo que comentó ahorita de
de que OCPF es 50-50, pero yo puedo agregar una ruta estática con la misma distancia. No, lo que haces normalmente es agregar una ruta estática con menor distancia. Comienza acá, ¿ves? Por Puse esta. ejemplo, para cambiar la proporción de OCPF me refiero, que da, por ejemplo, OCPF da 50-50 en No, la... cuando SPF hace rutas SMP, Sí. siempre las hace 50-50. Si vos le cambiás el costo a las interfaces, va a preferir salir por una interfaz que por otra. Entonces, No, la ruta me default, refiero, por ejemplo, pongo un ejemplo en router O7, que cuando ponemos la misma distancia administrativa, automáticamente nos crea un SMP. es lo mismo que esto. Ok, Esto es un SMP. o CPF me entrega dos rutas, bueno, una ruta o dos, en 7, dos rutas, ¿no? Con el mismo costo. Claro, cuando vos Ok, querés hacer si yo una agrego ruta otra ruta SMP, estática con el mismo costo a una de las dos gateway, ¿cambia la proporción o no la cambia? entre una ruta OSPF y la ruta estática, Sí. y vos agregás una ruta estática más, estás cambiando la proporción. Ok, Estás agregando una ejecución más de esa ruta. ok, esa era ¿Mm? mi. Gracias. Perfecto. No, de nada. Lo que pregunta Joel es, ven que acá yo estoy creando una ruta SMP. ¿Sí? Esta es una ruta SMP con 2/3 por un gateway y 1/3 por el otro. Digamos, 66% y 33%. Cuando esa ruta está presente en un equipo router S7, por ejemplo, acá yo tengo esta ruta interna, vamos a ver, soy el alumno 11, vamos a ver la ruta interna, esta. No, 11.2, esta. Yo tengo esta ruta interna. Esta es una ruta que apunta hacia adentro. ¿Sí? El router BGP del sur está devolviéndole el tráfico al router de servicio 2. ¿Sí? El segmento 10.11.2 es el segmento del router de servicio 2. ¿Sí? Esta ruta está devolviendo el tráfico hacia acá. Este es un router de servicio, router BGP sur, devuelve el tráfico hacia acá. Vamos. Entonces, si yo quisiera enviar ese tráfico por dos enlaces en router OS7, en vez de crear una ruta con dos gateways, algo que no se puede, porque fíjense que ese triangulito doble que teníamos acá a la derecha en router OS6, ahora no aparece, ¿sí? No está ese triangulito doble. No puedo agregar muchos gateways para la misma ruta. En router OS7, para generar ese mismo efecto, lo que se hace es, se crea una segunda ruta con la misma distancia. Entonces, cuando vos creás una ruta con la misma distancia, apuntando, por ejemplo, ¿no?, a otra IP hipotética, así, esto es una ruta SMP. ¿Eh? Estas dos rutas discretas visibles en router S7 se convierten en una sola ruta SMP. Así es como router OS7 implementa lo que en router OS6 hacíamos de esta forma, con este triangulito. En vez de crear una sola ruta con muchos gateways, que es la metodología de router OS6, en router OS7 se crean muchas rutas con la misma distancia. ¿Se acuerdan cuando en el entrenamiento me decían, che Jorge, ¿qué pasa si pongo dos rutas con la misma distancia? Y en router OS6 el equipo tira una moneda y dice, voy a preferir la de la izquierda, porque como tienen la misma distancia, no hay forma de tomar decisiones. Bueno, en router OS7 es válido y es operable dos rutas con la misma distancia. Lo que hace router OS es balancearlas. Es la forma en la que se implementa el SMP en router OS7. Ok, entonces, primera técnica de balanceo que conocemos, el SMP en router OS, perdón, el entrenamiento avanzado de ruteo es dos routers de servicio que salen por un router de servicio que sale por un mismo gateway mediante dos enlaces. Acá lo que tenemos es un router de servicio que sale a internet por el norte o por el sur. ¿Por qué pudo salir por los dos caminos? ¿Por qué pudo salir por dos routers de borde? Porque las IPs públicas ahora le pertenecen al router de servicio. ¿Sí? Este es un cambio que teníamos respecto del avanzado de ruteo,
Aunque bueno, hay una etapa del avanzado ruteo en el cual le implementamos IPs públicas, pero esta es la lógica de gran escala. El router de servicio tiene sus propias IPs públicas y los usuarios que están conectados a ese router de servicio van a ser enmascarados en él, ¿sí? El router de servicio, enmascara el tráfico de sus usuarios de IP privada. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a ver si alguno de los routers, si en alguno de los routers de laboratorio quedó bien el tema de la ruta default con gateway doble. IP routes. No, ven, son todos gateways simples, un solo gateway, en vez de ser SMP, objetivo. Hay algo que quedó del último, las últimas prácticas ya son con MPLS y para hacer las prácticas con MPLS vamos deshabilitando algunas cosas. Acá, por ejemplo, ven que el OSPF, este es el que vimos recién en el manual. Me queda ver, acá está el túnel de ingeniería que se me está escapando. Ok, entonces, primera lógica de balanceo, SMP. Múltiples gateways en una misma ruta. Recuerden que en router OS 7, perdón, esta misma funcionalidad se implementa mediante múltiples rutas con la misma distancia. Entonces acá podríamos aclarar eso. En router OS 6 postula, plantea múltiples gateways en una misma ruta. En router OS 7 plantea múltiples rutas con la misma distancia. Diferencias entre router OS 6 y router OS 7. Siguiente método de balanceo, PCC. Esto requiere enmascaramiento, ¿sí? Requiere connection tracking, algo que no vamos a usar en el MTC-INE. Entonces distribuye un universo de conexiones salientes en un router que hace máscara entre múltiples proveedores, múltiples conexiones a Internet. Y acá la diferencia es, en router OS 6, la routing mark se define directamente en Mangle. En router OS 7 debo crear previamente la nueva tabla de ruteo en donde era acá, para así pongo bien la secuencia, en router OS 7 tengo que ir a routing tables más, routing tables más y activar el fib. En router OS 7, para crear routing marks tengo que crear la routing mark previamente en la sección routing tables. Entonces vamos a poner, debo crear previamente la nueva tabla de ruteo en routing tables. Diferencias de router OS 6 con router OS 7. Pero bueno, PCC no se usa en el MTC-INE porque todos los routers tienen ruteo bidireccional. Ese es el espíritu del MTC-INE. Y si tuviese más de una conexión, esas múltiples conexiones también van a sacar ruteo bidireccional porque cada router es dueño de sus IPs públicas, ¿sí? No es como en PCC que usamos las IPs públicas que nos presta nuestro proveedor. No, acá todas las IPs públicas son tuyas. Obviamente, hoy por hoy es difícil tener tus propias IPs públicas versión 4 porque ya están agotadas, pero se está usando mucho el alquiler. ¿Sí? El hecho de que proveedores grandes como Cogent Communications te alquila segmentos /24 y de esa forma podés tener IPs públicas versión 4 a un precio no tan elevado y las podés usar en segmentos /24. Algo que no comenté, que son de las cosas que nos vamos a desasnar durante el entrenamiento de MTC-INE, es que cuando yo hago BGP hacia Internet, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá en el router BGP Norte, cuando yo me conecto y establezco BGP con mis carriers, los fragmentos o las porciones o los segmentos más pequeños que puedo compartir son /24. No se puede publicar una red
de IPs públicas más pequeña que un /24. ¿No? El /25 no se puede publicar. Sí lo podés publicar internamente dentro de la red. ¿Sí? Acá adentro pueden publicarse por SPF o por BGP fragmentos o porciones /25, /26. Pero en la conexión hacia Internet solo puedo publicar un /24, o si querés un /23, o si querés un /22, ¿sí? Algo más grande que un /24, no más chico. Perdón, más grande o igual. Perfecto. Entonces vamos a decir que PCC no se utiliza en MT6. NAT permite distribuir las IPs públicas de enmascaramiento saliente por el universo de conexiones que salen por un router que hace máscara. Permite distribuir las IPs públicas del tráfico de los usuarios con IP privada, el tráfico de los usuarios para el universo de conexiones que se originan en IPs privadas. Ahí está. Permite distribuir las IPs públicas del tráfico de los usuarios para el universo de conexiones que se originan en IPs privadas. Las IPs públicas para el tráfico de los usuarios. Algo de lo que hacemos con esto en vista, en el inicio del entrenamiento MT6, planteando, ahí vamos Carlos, un segundito, como lo estaba planteando, cada router de la red va a tener un conjunto de usuarios, ¿sí? En todos los casos, todos los routers tienen un Ethernet 3 con usuarios. Entonces acá, por ejemplo, este es el router de servicio 1, tengo acá en el Ethernet 3 el segmento 66.1.2.54. ¿Por qué? Porque este es el alumno 6, ¿no? Entonces es el 66. Cada uno de ustedes va a tener el 60 punto alumno. Cada uno tiene un rango de IPs públicas, un /22. Entonces lo que decimos es que en este Ethernet 3, ¿sí? El Ethernet 3 vamos a decir que es la LAN de servicio, voy a tener una IP gateway de mis usuarios, una IP pública, la 66.1, y también voy a tener una IP privada, o sea que también le voy a poder dar IPs o servicio a usuarios residenciales. Imagínate que tus usuarios corporativos tienen IP pública, tus usuarios residenciales tienen IP privada. Y para eso usamos el segmento 10 alumno 1.254. Este es el rango o la IP gateway de los usuarios residenciales. Entonces, cuando hacemos el DHCP server para entregarle IP a nuestra querida, ¿se acuerdan? ¿Sí? Doña Rosa, vamos a tener que declarar dos redes: la red de servicio de IPs públicas y la red de servicio de IPs privadas. ¿Por qué? Porque voy a tener usuarios residenciales. O sea que voy a tener que tener dos pools, ¿no? Un pool de IPs públicas para mis usuarios corporativos y un pool de IPs privadas para mis usuarios residenciales. Y puedo decir, por defecto, entrego IPs públicas, y si se agotan las IPs públicas, entrego IPs privadas. Pero el tráfico de usuarios residenciales va a ser lo único que se enmascare. Entonces voy a decir, cuando reciba tráfico proveniente de usuarios residenciales, ahí sí lo voy a enmascarar con la IP pública que tiene el router. Pero además, siguiendo la lógica de un CGNAT, ¿sí? Un Carrier Grade NAT, yo puedo enmascarar el tráfico de mis usuarios para que salgan por muchas IPs públicas. ¿Para qué? Para hacer un balanceo de NAT. ¿Sí? Esto es un balanceo de NAT. No es un balanceo de ancho de banda, no es un balanceo de tráfico, es un balanceo de NAT. Y permite que distintas conexiones de mis usuarios salgan por distintas IPs públicas. Entonces, fíjense cómo vamos desarrollando los múltiples escenarios que se plantean a una red de gran escala. Este balanceo de NAT nos va a permitir reducir la probabilidad de caídas en listas negras, porque los usuarios van a estar siendo balanceados por muchas IPs públicas. Entonces, si algún usuario tiene virus y resulta que genera sobrecarga a algún destino,
por lo menos esa sobrecarga va a distribuirse entre múltiples IPs públicas salientes para reducir la chance de que sea catalogado como un agresor. ¿Mm? Obviamente esto no anula los procesos de agresión y seguimos teniendo que considerar las cosas que vemos en el entrenamiento avanzado de seguridad y en el entrenamiento avanzado de calidad de servicio, más que nada en el de seguridad, para poder identificar a aquellos usuarios que envíen una sobrecarga de conexiones a destinos sensibles como es Netflix, Disney, la plataforma PlayStation, y de esa forma evitar que clientes con virus deterioren la reputación de nuestras IPs públicas. Contame, Carlos. Sí, Gracias por la paciencia, Carlos. Me esperaste un montón. Muchas gracias. de nada. Analizando ahorita los 3 puntos de la exposición, entonces, suponiendo este universo, pero en IPv6, ya ni PCC ni NAT se ocuparían, serían irrelevantes. Correcto, tal cual. Cuando estamos en IPv6, que es algo que también vamos a ver durante este entrenamiento, a ver si acá algún compañero tiene, o en esta etapa, IPv6, settings, mira, está apagado, qué atrevido. Vamos a plantear que ya le entregamos IPs públicas a los usuarios, ¿sí? Todos los usuarios indefectiblemente operan con IPs públicas. Por eso es que decimos que a pesar de que el 90% del planeta es solo IPv4, si querés el 80% del planeta es solo IPv4, el 80% del tráfico es dual stack. ¿Cómo? ¿Por qué? El 20% de las IPs el 20% de los servidores del mundo producen el 80% del tráfico. Sí, porque el 80% del tráfico está concentrado en Netflix, Facebook e Instagram. Entonces, con que vos tengas dual stack, la mayoría de tu tráfico va a salir por IPv6 y eso es buenísimo porque implica que no estás haciendo máscara. El tráfico en IPv6 no se enmascara. Por ende, la mayor parte de tu tráfico no va a estar castigando a tus routers con enmascaramientos. Y de esa forma mejoras el rendimiento de tu red. ¿Mm? Los usuarios en IPv6 efectivamente reciben IPs públicas. Así es. Buenísimo. Seguimos con Jonathan. Cuéntame, Jonathan. Hola, ¿Qué tal? tengo una duda respecto a lo que comentabas hace un rato de poder sacar a los clientes a través de varias IPs públicas. Ja. ¿Cuál sería la diferencia de hacer la regla source NAT y hacer la same? Bueno, eso lo vemos en el Traffic Control, en el TCE. Cuando vos haces same, haces que cada usuario salga por una IP pública, ¿sí? O sea, que un usuario va a salir por la 249, otro usuario va a salir por la 250, otro usuario va a salir por la 251, pero el que es asignado a la 251, todas sus conexiones van a salir por la 251 y todo lo que haga va a salir por la 251 hasta que reinicie el equipo o sí, hasta que vos reinicies el router. ¿Mm? En cambio, en el Ok, source NAT, un mismo usuario se conecta a Facebook, sale por una IP pública. Se conecta a Instagram, sale por otra IP pública. Se conecta a YouTube, sale por otra IP pública. Todas las conexiones son distribuidas entre las múltiples IPs públicas. Esa es la diferencia entre SAME y source NAT. Y si me preguntas cuál es mejor, ok, no sé. No es que una sea mejor que la otra, se comportan distinto, ¿no? ¿Vale? ya, está bien, gracias. Bueno, entonces, ya vimos el NAT. Les quería a esta altura, si les parece, ahora vamos a hacer un pequeño recreíto. Yo recién les pasé y les dejé en el curso el instalador del Smart VPN, o sí, el Smart, que es el cliente VPN de Drytec. Pueden usar conectarse directamente por Windows, ¿sí? Pero quiero que sepan que actualmente en el router, en el firewall de Optimix, está creado el servidor VPN y pueden entrar con el usuario A y tu número de alumno, lo voy a anotar acá. VPN, dos puntos. Servidor lab.optimix.us. Usuario AX.
y clave laboratorio. Y protocolo PPTP. Entonces se pueden conectar con esto y si configuran, vos vas acá a tu cliente Drytec, ¿sí? Pones así, add VPN INE, en vez de IP pones lab.optimix.us, usuario supongamos que me pongo la 33, clave laboratorio. Uy, ¿cómo estamos? Un segundito, voy a toser. Ahí estamos. Laboratorio de clave. Y acá en Advanced Options te pones salir por, que todo el tráfico salga por la VPN. Entonces cuando vos apretás acá OK y te conectás laboratorio, vas a salir todo por la VPN. Y entonces vas a poder entrar a la red de laboratorios esta que estamos trabajando ahora. Fíjense las IPs, ¿ven? Si vos te querés meter a un router, esto lo pueden hacer ahora, mientras hacemos el break. La 180.0.0.5, el usuario es admin y la clave es INE. ¿Ok? 2 veces INE. Y eso les va a permitir entrar a cualquier router. Yo me voy a conectar, por ejemplo, al 6. A ver, Winbox 180.0.0.6, admin, INE. Y entras. Durante el entrenamiento van a tener que configurar, por esto me gusta el cliente Drytec. Ahora no lo voy a conectar porque cuando vos hagas eso, el firewall de Optimix te bloquea el internet, entonces no podés navegar. Solamente vas a poder acceder a la red de laboratorios. Entonces, ¿qué hacemos para resolver eso y que puedas tener internet y también la red de laboratorios? Acá en el cliente Drytec, en vez de usar la ruta default, especificamos las redes de la red de laboratorio, los segmentos de la red de laboratorio. Los segmentos de la red de laboratorio son el 180.0.0/24, el segmento 60, este es un /8, el segmento 175, también /24, el segmento 170, también /24, el segmento 180, 60, 175, 170, nada más. Entonces, cuando te conectás con esto, solamente esas redes salen por laboratorio, solamente esas redes salen por la VPN. Entonces, ahora sigo teniendo internet, vamos a verificar cuál es mi ip.com, sigo teniendo internet, saliendo por acá, por la oficina, ¿sí? Pero puedo acceder a la red de laboratorios porque los segmentos que estoy considerando han sido definidos mediante el cliente Drytec, el Smart VPN. Entonces, con este clientito van a poder conectarse a toda la red sin los puertos como hacíamos en el avanzado de ruteo. Así que les dejo todo esto para que se puedan conectar en los próximos minutos si les causa curiosidad. Recuerden que los routers de servicio tienen la 60 alumno 1254, el router 1, y 60 alumno 2, y el 60 alumno 0 es el segmento de servicio del BGP Norte, y el 60 alumno 3 es el rango de servicio del router BGP Sur. Acá les dejo esta vista. Hacemos un recreito entonces de 8 minutos y seguimos con el final de esta introducción al MTC INE. Entonces, como de costumbre, prendemos el reloj y vamos al recreo. Recreo. Seguimos. ¿Me hacen un favor? ¿Me confirman si pueden acceder a nuestra antigua y nostálgica lab.optimix.us 10.100 alumno? 10.100 alumno con usuario admin y clave INE. El mismo usuario Winbox admin con clave INE y acá lo mismo. VPN rumbo red INE. NAT rumbo red MR. ¿Pueden entrar? ¿Sí? Gracias, Joel. Gracias, Carlos. Gracias, Melanie. Buenísimo. Entonces, perfecto. Entonces, NAT permite redistribuir las IPs públicas para el tráfico de los usuarios. Las IPs públicas para
enmascaramiento del tráfico de los usuarios con IP privada. Voy cambiando la frase cada vez que la leo. Bueno, entonces, ok. Ahora, de lo que no hablé en ningún momento es del tema del BGP. ¿Mm? Acá cuando nosotros desarrollamos la red de MTCINE, como les dije, tenemos nuestras propias IP públicas. Para que una red, un ISP, pueda publicarle sus propias IP públicas al mundo, lo tiene que hacer por BGP y eso lo vemos en los routers BGP. ¿Sí? El router BGP es el router BGP Norte, el que tenemos arriba, el RBGP1, y el RBGP2 es el BGP Sur. El RBGP1 o Norte es un router BGP en router OS 6 y el BGP Sur es un router BGP en router OS 7. Entonces, cuando yo entro acá, por ejemplo, el alumno 6, no, ya tuvimos mucho con Manuel, vamos a cambiar. Esto como de costumbre, ¿no? La configuración la vamos a ir avanzando de a poquito. De hecho, en un primer momento, tengan en cuenta que la lógica de una red de gran escala, una red con BGP, es que los routers tienen IP pública, pero la LAN tiene IPs privadas. El tema es que todos ustedes van a ser dueños de un ISP, o sea que todos van a tener estos 4 equipos. Entonces, en un primer momento vas a tener que configurar tus IPs públicas, pero en un primer momento vas a tener que entrarle a tus routers internos que van a tener IPs privadas. Pero todas las LANs tienen el mismo rango de IPs privadas, 10.220.1, 10.220.2, 10.220.3 y 10.220.4. Entonces, cuando vos tengas que entrar a tu ISP, vas a entrar al BGP Norte. ¿Y cómo haces para entrar a los equipos de atrás? Si te estás conectando por VPN a la red de laboratorios de Optimix, por Roaming. Entonces, la primera vez te vas a conectar, por ejemplo, al BGP Norte, que es la 180.004. Yo abro acá Winbox, 180.004, y vas a poner Connect to Roaming. Entonces vas a poder ver los equipos que tiene atrás. ¿Ves? Acá, el router de servicio 1 del ISP4. Y te vas a conectar por MAC. Y vas a empezar a implementar toda la configuración. ¿Mm? Tenés que tener encendido el Roaming tanto en el BGP como en el router de servicio. Entonces vas a entrar así por MAC. Me parece que estoy conectado al Smart VPN. Sí, estoy en la red ruteada y además conectado por VPN. Dice un chino. Acá tenemos una ruta SMP. Ven el OCPF, acá sí entregó la ruta SMP, el compañero Raúl. Entonces fíjense cómo estoy entrando por MAC. Entonces cuando vos entras por primera vez por MAC address, después vas a configurar las IPs, porque vas a entrar a un router que no tiene IPs, porque está todo configurado de cero. ¿Sí? Obviamente lo tenés que configurar vos. Y obviamente, después del primer día de clase o el segundo, te voy a borrar todo para que lo tengas que volver a configurar, ¿no? La clásica. Pero no se los voy a borrar tantas veces. Creo que les voy a borrar la red 4 veces nada más. La última vez o 3. Porque las últimas veces, las últimas 3 clases, ya son muchas configuraciones que tienen que estar sobre otras configuraciones. Entonces ya es mucho lo que tenemos que configurar. Entonces no les voy a borrar la red y van a seguir avanzando sobre lo que ya hicieron en las clases pasadas. Lo bueno del entrenamiento en MTCIN es que se desarrolla en 3 semanas y tienen 2 fines de semana en el medio. Entonces podés entrar y tenés mucho más tiempo, porque es martes y jueves. Entonces, desde el jueves hasta el martes siguiente tenés 5 días para leer, ver el video, consultar con tus compañeros, meterte al router de un compañero, meterte a los routers modelo. Pero en definitiva estás haciendo configuraciones reales. Entonces, acá tenemos el router, el compañero 4, vamos al router BGP, quiero mostrarles esta parte, la del BGP. Acá, routing BGP, peers. Fíjate, tenés 2 carriers, esto se llama multi-homing, cuando tenés no uno, sino 2 proveedores. Y en este caso, una de las conexiones
es mediante un balanceo SMP. Esto se llama una configuración multi-hop. Lo vamos a ver durante el entrenamiento. Te permite establecer un peer BGP utilizando dos enlaces. O sea, la conexión a un peer BGP la puedes hacer con un bonding, sumando dos interfaces, o con un SMP. ¿Mm? Esa es la forma. No puedes establecer dos peers BGP contra el mismo router. Entonces, si vos querés sumar una conexión, tenés que balancearlas con SMP y utilizar esto que se llama multi-hop. Entonces, de esa forma, por ejemplo, tenés un proveedor en un NOC, en un POP, ¿sí? En un PIT, en un punto de intercambio de tráfico, que te da 8 gigas, pero no tenés ninguna conexión que llegue hasta él con tanto ancho de banda. Entonces contratas un TLS con un carrier que te da una fibra oscura o un enlace punto a punto de 5 gigabits. Es lo máximo que te puede vender. Y tenés otro proveedor que te da otro TLS, otra conexión, otra fibra oscura, otro enlace punto a punto de 3 gigabits. Si vos lo sumás con bonding, 5 más 3 en bonding da 6, porque el bonding duplica la capacidad del enlace más lento. Entonces no te sirve hacer un bonding cuando querés hacer 5 más 3. Tenés que usar SMP. Pero bueno, tampoco es tan común que tengas que hacer un SMP en un peer BGP, pero igualmente lo comentamos y lo vemos durante la clase. Acá tenemos dos carriers, Carrier 1 y Carrier 2, que son a ver, ¿cuáles son las IP de los carriers? Acá, Carrier 1, 180.00254, Carrier 2, 175.00254. Entonces, cuando yo entro acá al Carrier 1, o sea, vos vas a configurar durante el entrenamiento todo lo que vas a tener que configurar el día que hagas un BGP, y además vas a aprender todo lo que va a hacer tu proveedor, ¿no? Porque si no es la típica, no, algo no te funciona. Y vos le decís, che, no me funciona, le decís a tu proveedor. Y tu proveedor te dice, yo tengo todo bien. El problema sos vos, ¿sí? ¿Y cómo haces para explicarlo? Entonces acá vas a poder configurar los dos lados, el lado del carrier y el lado tuyo. Entonces acá les muestro cómo es el carrier, routing BGP, peers, ¿ven? Están todos los compañeros. Rubén, Gabriel, Víctor. Como les decía, este es el último MTCINE que hicimos en agosto, creo que fue ese. Y estos son los routers modelo que en este momento están apagados. Y te voy a enseñar cómo refrescar estas conexiones, cómo renovar las tablas de ruteo, cómo ver qué estás publicando, porque vos capaz que estás publicando pero no sale nada. Tu proveedor te dice, a mí no me está llegando ninguna ruta. ¿Y qué haces? Te pegas un tiro, porque si él dice que no te está llegando, ¿cómo hace para decir? No, macho, sí te está llegando. Entonces tenés que ver desde qué lugar se observa lo que estás publicando. Y también podés controlar lo que estás publicando mediante los routing filters, que es justo lo que mencioné hace un ratito. ¿Sí? Mediante los routing filters nosotros podemos controlar qué redes se están publicando. Fíjense, acá tenemos el alumno 4 que ya avanzó con el laboratorio de IPv6. Durante este entrenamiento vamos a implementar IPv6 reales, recuerden, Optimix siempre trabaja con direcciones IPv6 reales. Tenemos un segmento de IPv6 que nos presta un ISP patagónico en el sur de Argentina que utilizamos para los laboratorios IPv6. O sea que vas a poder llevar IPv6 hasta tu computadora si querés. Bueno, eso es algo del entrenamiento IPv6, pero en el MTCINE también vemos un poquito de IPv6. Muy poquito, más que nada la parte de ruteo dinámico. Ahora, cuando vas a hacer filtros, a ver, ¿para qué son los filtros de ruteo? Imagínate que vos sos un ISP y contratás un servicio carrier. Contratás a, no sé, Telcel, una conexión de 5 gigabits. Y tenés tus propias IPs públicas. Entonces le decís, che, voy a hacer BGP, voy a publicar mis IPs públicas. Ah, buenísimo, te dice Telcel. Y vos le publicás y le decís, mediante BGP, que tenés la IP 8.8.8.8. Vos la publicás, decís, yo tengo la 8.8.8.8. Se dejó de escuchar, Jorge. Sí, como que se me fue el internet, ¿no? Sí, igual y esperamos a ver si regresa.
tuvimos una pequeña fluctuación en el servicio de internet acá. Así que ya estamos de nuevo, ¿no? ¿Me ven todos? ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? Sí, Perfecto. todo bien. Ya te escuchamos. Muchas gracias, compañero que avisó. Bárbaro. Genial. Entonces vamos acá. Vuelvo a compartir. Entonces, ¿qué haces? Publicás la 8.8. Bueno, no se puede, ¿no? Entonces vos, los proveedores, cuando se vinculan por BGP, dicen, yo voy a abrir los filtros solamente al prefijo que vos me jures y perjures que es tuyo. Entonces tenés que hacer una carta indicando cuál es el segmento de IPs públicas que vos posees. Si lo estás alquilando, tenés que decir de quién es y quién te lo alquila y posiblemente te pidan la factura. En el caso, por ejemplo, te decía, si se lo alquilas a Cogent, las IPs públicas, en vez de tener tus propias IPs públicas. Como anécdota, el año pasado ejecutamos, o sea, en 2013 creo que terminaron los trámites, 2 ventas de rangos /24, ¿sí? Un ISP de Argentina que le vendió un rango de IPs /24 a un ISP de Chile, y ese mismo ISP de Argentina que le vendió un /24 a un ISP de México, todos procesos gestionados por Optimix, para que cuando uno transfería el dinero se le entreguen las IPs y nadie se quede con el dinero sin las IPs o algo por el estilo. Entonces uno puede comprar IPs públicas si justifica su necesidad. Entonces, para eso se utilizan los filtros de ruteo. Entonces acá en el BGP, Routing Filters, nosotros vamos a controlar qué prefijos publicamos y cuáles no. Como pueden ver acá, una cosa es hacer los routing filters en router OS 7 y otra cosa es hacerlos en router OS 6. ¿Sí? Los routing filters cambian, routing filters, en router OS 6, los routing filters se hacen mediante ventanas convencionales, donde se indican los parámetros de las coordenadas de control, y en router OS 7 se utiliza una lógica de scripts con un criterio basado en scripts y código. Entonces tenemos que tomar contacto con los dos mundos, porque podemos estar frente a un escenario con equipos router OS 6 o escenario con router OS 7. Finalmente, las configuraciones de filtros con router OS 7 van a estar basadas en modelos, ¿sí? Vamos a tomar un par de configuraciones modelo, que son las clásicas, y después lo que vas a hacer en la mayoría de los casos es cambiar el segmento de IPs. En caso de que quieras controlar tu balanceo, vas a estar modificando los niveles de prepend. El prepend es un parámetro de control que nos va a permitir definir la proporción de ancho de banda que queremos sacar por un carrier o por otro. Como les comentaba, acá nosotros vamos a hacer laboratorios con 2 carriers. Entonces, para poder definir cuánto ancho de banda quiero sacar por un carrier o por el otro, se utilizan, entre muchos parámetros, el prepend, ¿sí? Uno de tantos. ¿Vamos? Entonces recuerden, van a tener que hacer configuraciones no solamente en su red, sino también en carriers norte, carriers sur. Todos los carriers son router OS 6, pero el BGP sur y el router de servicio 2 van a ser router OS 7. Entonces, de esa forma podés comparar las configuraciones en ambas generaciones de router. Esto es lo que llamamos la red MTC-INE. ¿Alguien prendió el micrófono? Bueno, y hasta acá llegamos en este panorama. Aprovecho, hay algo que no estaba en el apunte. Lo último que vamos a hacer una vez que tengamos el BGP Norte, el BGP Sur, el OSPF y todo planteado, internamente vamos a hacer un cambio en el conexionado de la red de laboratorios. Inicialmente la red de laboratorios opera con un switch LAN en el norte y un switch LAN en el sur. Vamos a hacer un pequeño cambio. Una vez que atravesemos las primeras 2 o 3 clases, vamos a definir conexionados específicos entre el router BGP Norte y los routers de servicio. O sea que vamos a establecer conexiones directas y específicas, como les estoy mostrando acá. Así, o sea, en un momento empezamos así,
y después en otro momento vamos a tener conexiones directas. ¿Por qué? Las conexiones directas nos van a permitir más control, nos van a permitir generar anillos infalibles. Es muy importante que los anillos sean infalibles. Eso quiere decir, vamos a evitar, como de costumbre, operar anillos en capa 2. ¿Sí? Siempre los anillos tienen que ser en capa 3. El anillo en capa 2 siempre da dolores de cabeza. Y cuando tenemos redes críticas y de gran escala, no podemos arriesgarnos a dolores de cabeza. Entonces vamos a establecer este conexionado y cuando establezcamos este conexionado, el segmento de 221 por un lado, déjenme ver el dibujito del conexionado, esto lo vamos a ver durante la clase, este dibujito, esta va a ser la topología hacia la que vamos, 10222, ahí está, 10221, 10222, les voy a recomendar durante el entrenamiento que se instalen el Dudo. Sí, son muchos routers. Esto no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, va a ser todo paulatino y después van a ver cómo les va a quedar todo súper lógico y como ya me ha pasado, más de uno me va a decir, che Jorge, ¿me prestás la red una semanita que tengo que probar? Y no hay ningún problema, me contactan y yo les doy acceso a esta red cuando necesiten hacer algún análisis de laboratorio. Cuando hagamos esto, este circuito de tráfico lo vamos a migrar a MPLS. Estas son las últimas dos clases del entrenamiento. Activamos MPLS y vamos a ver cómo opera el MPLS y las particularidades de este que es el protocolo maestro, ¿sí? Superior, la capacidad de hacer una conducción de tráfico basado en etiquetas con reservas de ancho de banda, con establecimiento de vínculos punto a punto capa 2, o sea, análogos a los EOIP, pero maximizando el rendimiento de la red. Las particularidades de definir caminos basados en ancho de banda, ¿sí? Que la lógica de ruteo puede evaluar por dónde enviar el tráfico según el ancho de banda disponible en las interfaces. Obviamente, todos esos parámetros los vamos a controlar nosotros y los vamos a definir y vamos a decir, bueno, esta interfaz tiene 10 gigabits, esta interfaz tiene 25 gigabits, esta interfaz tiene 100 gigabits, entonces en base a eso el router va a evaluar por dónde enviar el tráfico, si le queda o no ancho de banda disponible. Esos son los últimos objetivos. También durante la etapa del MPLS vamos a meter el asunto de las BRFs. Y en el MTCINE también vamos a ver, como ya tenemos acceso a router OS7, VXLAN, estos son temas que no están en el temario oficial. ¿Sí? VXLAN no está en el temario oficial porque VXLAN es un tema específico de router OS7 y la estructura de certificación MikroTik está basada en router OS6. Pero nosotros igual lo vamos a ver. ¿Sí? VXLAN es un tema muy interesante porque nos permite establecer múltiples túneles punto a multipunto. Es una lógica tipo EOIP, pero estándar. Recuerden, los EOIP son propietarios, los VXLAN se pueden establecer contra Juniper, Huawei, Cisco, cualquiera de esas marcas hogareñas de segundo nivel. Bueno, este es el panorama de una red de gran escala. Creo que entre el NAT, el SMP, el OSPF como base, temas del avanzado de calidad de servicio y temas de el avanzado de ruteo, son el trampolín hacia el MTCINE con BGP y MPLS. Obviamente, estos temas en el entrenamiento de MTCINE también, como todo en la vida, ¿sí? Ustedes van a ver que a pesar de cómo vamos a profundizar y cómo van a entender y cómo van a poder tomar contacto tangible con las configuraciones y los objetivos y las necesidades, tienen un mundo por delante. Por eso es muy importante que no accedan a este conocimiento y a esta experiencia en el momento en el que lo necesitan, sino mucho antes.
Por eso siempre les digo, tomen el IPv6, tomen el MTCINE antes de necesitarlos, porque después, cuando los necesiten, van a tener que tener un poquito más de experiencia en estas cosas y que no sea la primera vez que lo ven. ¿Por qué? En este entrenamiento vamos a ver, entre otras cosas, denegación de servicio, ataques de denial of service. En los ataques de denial of service tenemos que establecer una interacción entre nuestro router y nuestro carrier para poder evitar la denegación de servicio producto de la saturación de tráfico, cuando te envían tanto tráfico que te saturan tus conexiones de internet. Para eso tiene que establecerse una comunicación entre tu router BGP y el router BGP de tu carrier para poder enviarle solicitudes, como por ejemplo solicitudes de publicación de rutas black hole. Las rutas black hole o agujero negro son las rutas mediante las cuales podemos hacer que el tráfico de saturación sea detenido en tu carrier y no en tu router, porque si no te consumen todo el ancho de banda. O sea, a lo que quiero llegar es que hay todo un mundo más por desarrollar, ¿sí? No crean que en el MTCINE vamos a verlo todo. Vamos a tomar contacto con la estructura fundamental de todo. Pero después, con el grupo de exalumnos y con las experiencias y con compartir, vamos a seguir extendiendo nuestra comprensión de todo esto de forma indefinida, ¿sí? Esto nunca se termina. Así que bueno, espero que les haya gustado este panorama. Un gustazo verlos. Un gustazo, Adolfo, que ahí apareciste. Adrián, Carlos siempre puntual. Bueno, y todos los demás, Luis, Melanie. Un gustazo contar con una compañera valiente que nos acompaña. Chicos, hasta acá llegamos. Es una alegría haberlos visto, haber podido compartir un ratito con ustedes, en especial terminando este año. Así que les mando un abrazo, espero que hayan terminado muy bien, que estén terminando muy bien y que piensen muy bien el 2025. Y aquellos que tengan vacaciones, que descansen y carguen las pilas, y los que tengan trabajo, que lo puedan seguir disfrutando. Estamos en contacto entonces. Les mando un saludo, espero verlos en el MTCINE allá en febrero y cualquier cosa ya saben, tienen mi WhatsApp, siempre es un gustazo leerlos, escucharlos y estar en comunicación. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias. Feliz año. Gracias, Jorge. Bye. Feliz noche, feliz año. Igualmente.